Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Qué linda oportunidad volver a encontrarnos nuevamente en este tiempo donde podemos compartir palabra de Dios. Primeramente, saludar a toda la comunidad cristiana de Cristo Rey, de la iglesia, al ministerio por estos 35 años que estamos cumpliendo en este mes, en estos días. Gracias a Dios por que ha permitido en todo este tiempo para edificación de nuestras vidas. Personalmente en mi familia ha sido una bendición. Conozco a los pastores desde mi adolescencia, pero en el ministerio hace 20 años que estamos con mi esposo, mis hijas, recordando que ellas eran pequeñas también y realmente gracias al Señor por esto, ¿no? Por los hermanos, saludando también a los hermanos pastores del ministerio, saludando a los maestros, líderes, misioneros, nuestros hermanos de tantos años, pioneros que han estado, que el Señor les bendiga en estos 35 años y estamos felices, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y hoy vamos a compartir una palabra de parte de Dios, unos versículos conocidos, pero que van a edificar, como siempre lo hace la palabra de Dios, edificando nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de estar en las manos del alfarero, ¿sí? Sobre este tema. Y bueno, obviamente vamos a ir al versículo de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Después usted puede leer el capítulo, que realmente le va a bendecir mucho. Pero bueno, para poder tomar estos primeros versículos, dice así la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Dice: así que hice como me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Y justamente hablando de este versículo, la idea es esto de que estando en las manos del alfarero, que pareciera que las cosas no resultaron en sus manos como él esperaba y que tuvo que deshacer y comenzar de nuevo. Y pensaba en reflexionar sobre este versículo justamente en este tiempo especial en que estamos viviendo, en que estamos atravesando, en que estamos pasando obviamente cambios y transformaciones y distintas circunstancias que nos están atravesando. Me venía esta palabra, ¿no? de este versículo conocido, sobre todo en el versículo 3, donde dice que así que la vasija no pudo estar en su mano, es decir, no se pudo lograr de la forma en que él, digamos, el alfarero esperaba. Y si tenemos que tomar en cuenta de que Dios es el creador, ¿sí? Él es el diseñador, el que tiene realmente en su mente, en su corazón, la forma que cada una de las vasijas deberían ser, ¿verdad? Ahí, como dice en el Salmo 139, que la palabra del Señor, que en su libro escribió todas las cosas, que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde que fuimos formados, y que Él tiene esos planes para cada uno de nosotros. Justamente acá habla de que al no encontrarse esa vasija en la condición que Él estaba esperando, dice que Él esperaba, decidió deshacer, decidió comenzar de nuevo. Y justamente en medio de esta situación que estamos hablando, en que la vasija tiene que ser quizás quebrada y comenzar de nuevo, pasó que los otros días, bueno, ustedes vieron que Facebook siempre nos reitera quizás cosas anteriores que nosotros hemos puesto. Y revisando justamente el Face, encontré una prédica, el cual fue hace 4 años atrás que la hermana Omaira nos visitó en la iglesia, al ministerio, y resalté algunos puntos de esa prédica y volvió a recordar, ¿no? Esto. Y justamente hablaba del quebrantamiento. Hablaba del pasar esto de quizás quebrar y comenzar de nuevo. Y justamente algunas de esas frases las traje a memoria porque digo, qué interesante volver a reflexionar sobre esto. Y decía que el quebrantamiento es a causa del propósito que cada uno tenemos y del llamado, y que justamente decía es directamente proporcional
al llamado que tenemos, es decir, ese trato que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque justamente como decíamos recién, Él es el creador y Él sabe cuál función va a tener cada una de esas vasijas, de qué forma tiene que ser realizada, de qué tamaño, de qué tipo de barro, porque no todos serían igual, ¿verdad? Uno en barro, otro en arcilla, y justamente conforme a ese diseño de Dios, a ese plan de Dios, conforme al propósito que esa vasija va a tener. Y acá decía que este quebrantamiento muchas veces viene a nuestra vida conforme al propósito y al llamado. Me puse a pensar ahí en hombres de la Biblia, los cuales pasaron procesos, ¿sí? Digamos que tuvieron en el taller del alfarero bastante tiempo antes de poder extender más allá de lo que ellos tenían. Por ejemplo, no sé, me venía la vida de David, un adolescente, estando allí cuidando las ovejas de su padre, que ni siquiera, digamos, era considerado aún por la familia. Decía el muchacho que hace los mandados. Vino allí Samuel de parte de Dios, ungiéndole a este joven, y de ahí comenzó todo un taller de alfarero sobre su vida. Fueron como 10 años o más quizás, hasta que él pudo alcanzar el trono ¿no? como rey de Israel. Y en todo ese proceso pasar presión, persecución, traiciones, montones de circunstancias. ¿Qué hablar de José? De igual forma, todo un tratamiento sobre él para que después pudiera gobernar sobre el pueblo de Egipto. Él, entendiéndolo aún en los últimos capítulos de allí de Génesis, hablando con sus hermanos, decía, era propósito de Dios que yo estuviera aquí para preservación, pero tuvo que pasar todo ese tiempo en el taller del alfarero, ¿verdad? Siendo trabajado, siendo allí formado por el Señor. Y Moisés también, habiendo educado como un príncipe en casa de reyes, de Faraón, Dios allí llevándolo al desierto por 40 años, trabajando con él, con su corazón. Dice que la palabra dice que no encontró un hombre más manso que Moisés. ¿Cómo? Ese Moisés que había huido, siendo que con un temperamento de ver una injusticia impulsivo, y fue y mató al egipcio. Después de todo ese proceso, dice que encontró un hombre manso como Moisés. Eso nos hace entender que estos procesos son necesarios, quizás, ¿no? Sobre cada uno de nuestras vidas. Acá decimos entonces que justamente este trabajar de Dios con cada uno de nosotros, barros, la palabra dice que estamos ahí, ¿no? Siendo barros trabajados por el Señor. Otro punto más que destacaba nuestra hermana Omaira, decía que en los puntos en los que más nos resistimos es donde Dios trabaja. Y yo decía entre mí, qué oportunidad esto de la pandemia, que Dios ha permitido en su soberanía eterna, en su omnisciencia, permitir este tiempo de parte de Dios sobre nuestras vidas, sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, sobre la nación, sobre la humanidad, donde podemos entender que Dios no es un creador como algunas filosofías dicen, que Él creó y se sentó en un lugar y se olvidó de su creación. Nada que ver, todo lo contrario. Justamente Dios, siendo el creador, sigue sentado en el trono, sigue siendo participante de nuestras vidas, sigue rigiendo a las naciones, sigue trabajando con su pueblo y sigue trabajando de forma personal con cada uno de nosotros para cumplir ese propósito, ese anhelo, lo que Dios está queriendo hacer en cada una de nuestras vidas. La palabra del Señor dice que con amor eterno nos ha amado, por eso ha extendido su misericordia sobre cada uno de nosotros. Esa misericordia de parte de Dios la vemos justamente en este obrar, en este tratar de Dios de estar ahí, ¿no es cierto?, en las manos del alfarero y Él estando presente en nuestras vidas. Y como decíamos, estos procesos son necesarios. Obviamente, a nadie en nuestra humanidad nos gusta pasar por estas situaciones, ¿verdad?
por todas las cosas que hemos dicho y por todo lo que quizás usted pueda pensar hoy que estamos pasando en medio de una pandemia. Y Dios allí trabajando, pero es lo que nos tiene que dar paz, es saber que, como decíamos recién, aunque la vasija no tenga la forma que él esperaba, sigue estando en las manos de Dios. Fíjese que allí en Isaías, capítulo 45, versículo 9, dice que nosotros no podemos reclamarle al Señor, ¿verdad? Dice, ¿qué aflicción espera aquel que discute con su Creador? Dice, ¿acaso la olla de barro puede decirle a su hacedor cómo hacerlo? Quizás nosotros estamos en esa postura en este tiempo, no entendiendo este obrar del alfarero sobre el barro que somos nosotros. Y diciendo, ¿por qué estamos pasando tales o cuales cosas? Pero dice que Él es el que conoce el corazón y el que trata con cada uno de nosotros. A veces llevándonos a una situación, como decíamos, a un desierto, donde pueda con Moisés para poder trabajar con nosotros. Quizás en medio de esta pandemia había cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, pero Dios sí conocía. Quizás nos costaba pedir ayuda en medio, ¿no? Anteriormente a todo esto, y ahora hemos aprendido. Quizás no podíamos valorizar muchas de las cosas aún afectivas, y ahora podemos llegar a decir cuánto anhelamos el abrazo, el compartir, el estar con, no sé, con la familia, los seres queridos, con nuestros mayores, ¿verdad? Teniendo una comunicación con ellos, con nuestros adultos mayores, y en lo económico, quizás Dios diciendo, bueno, hay que volver a reorganizarnos, hay que volver a planificar, a ser prudente en esta área de lo económico, y Dios comenzando ahí, o viendo la mano de Dios como Él prospera en todas las cosas, porque siempre hemos estado pendientes de lo que teníamos seguro y no habíamos puesto en práctica la fe. Y ahora, sin embargo, en medio de toda esta situación, hemos visto que hemos puesto en práctica la fe y Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades. Dios permitió que en este tiempo estemos en el taller del alfarero, donde Él comienza a trabajar con cada uno de nosotros. ¿Sí? Quizás como vasijas pensábamos que ya estábamos completamente formadas, terminadas para la función que teníamos. Estábamos seguros no sé, de lo que habíamos adquirido en conocimiento de parte de Dios o laboral o lo que sea, y estábamos allí pensando que estaba todo armado en nuestra vida, y sin embargo el alfarero vino y volvió a quebrar y dice, no es conforme yo estoy esperando que sea. Hay que volver a trabajar, hay que comenzar de nuevo. Hay que comenzar de nuevo porque es conforme a sus planes sobre nuestras vidas, no conforme a los nuestros, conforme a sus pensamientos, conforme a su propósito en nuestras vidas, y nosotros poder estar en este momento donde decimos, pareciera que estuviéramos buscando esa guía de parte de Dios. Dios dice, bueno, es importante encerrarnos nuevamente en este tiempo en las manos del alfarero y comenzar a trabajar, porque en la omnisciencia de Dios, como decíamos recién, cuando todo esto termine, esta pandemia, porque así va a suceder, estar realmente capacitados como vasija para lo que Dios tiene. Fíjense para ya finalizar lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano de hace tiempo atrás. ¿Sí? Somos esas criaturas en Cristo Jesús que Él nos preparó para buenas obras. Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo, porque esto nos va a permitir a nosotros y sobre todo poder reflexionar en decir, Señor, no queremos quizás como barro seguir discutiendo con el alfarero. Nos hace acordar un poquito al libro de Job, cuando le decía, si yo me sentara delante de Dios, le reclamaría tales o cuales cosas. Quizás en este tiempo podemos estar pensando eso, bueno, me gustaría esto, o entender esto o aquello, pero como barro tener la flexibilidad suficiente como para decir, Señor, soy barro, estoy en tus manos, las manos de un Dios que nos ama, y sabemos que eso
es lo que nos brinda más paz y seguridad en nuestra vida. Y rendirnos, decir, Señor, que sea como decía Jesús, como tú quieras y no como nosotros. ¿Qué les parece si tenemos un minuto de oración y le pedimos al Señor esto, ¿no? Que si estamos pasando este taller del alfarero, Él está trabajando, quizás está quebrando cosas en nosotros para comenzar de nuevo, que le podamos decir, Señor, nos entregamos en tus manos, que vos puedas tratar con nosotros en este tiempo para que sea realmente tu propósito sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, para que nos podamos realmente ser como tú deseas, ¿sí? Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, querido Dios, en esta tarde, noche, Señor, de poder compartir con nuestros hermanos y pedirte, Señor Jesús, que sea hecha tu voluntad, tu perfecta voluntad, esa que dice tu palabra, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Entendiendo, querido Dios, que no vamos a tener todas las respuestas a todas las cosas, porque tú eres soberano. Pero sí sabemos, querido Dios, que tus planes, tus proyectos siempre son para bien. Tu bendición siempre está sobre nuestras vidas. Solamente, querido Dios, que en este tiempo donde quizás tú estás tratando en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestro entorno, Señor amado, pueda, Señor Jesús, tu Espíritu Santo encontrar en nosotros un espíritu afable para que tú puedas trabajar, para que tú puedas formarnos, para que tú puedas, querido Dios, realizar en nosotros esa obra perfecta, conforme a tú lo que deseas tú en nuestras vidas. Que tu palabra dice, Señor, conforme a tu imagen y semejanza, ese carácter de Cristo pueda formarse en cada uno de nosotros. No nos resulta agradable muchas veces pasar por estas cosas, pero sí entendemos que es necesario para nuestra vida. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta otra oportunidad.